Capítulo 7. Buddhi o el intelecto superior. El primer grado de la manifestación de Atma, entendiendo esta expresión en el sentido que hemos precisado en el capítulo precedente, es el intelecto superior, Buddhi, que, como lo hemos visto más atrás, el llamado también Mahat o el gran principio, es el segundo de los 25 principios del Sangha, y por consiguiente la primera de todas las producciones de Prakriti. Este principio es todavía de orden universal, puesto que es informal. Sin embargo, no debe olvidarse que pertenece ya a la manifestación, y es por eso por lo que procede de Prakriti, ya que toda manifestación, a cualquier grado que se considere, presupone necesariamente estos dos términos correlativos y complementarios que son Purusa y Prakriti, la esencia y la substancia. Por eso no es menos verdad que Buddhi no solo rebasa el dominio de la individualidad humana, sino de todo estado individual cualquiera que sea, y es esto lo que justifica su nombre de Mahat. Así pues, Buddhi no está nunca individualizada en realidad, y no es sino en el estadio siguiente donde encontraremos la individualidad efectuada, con la conciencia particular, o mejor particularista, del yo. Buddhi, considerada en relación a la individualidad humana o a todo otro estado individual, es pues su principio inmediato, pero trascendente, como, desde el punto de vista de la existencia universal, la manifestación informal lo es de la manifestación formal, y es al mismo tiempo lo que se podría llamar la expresión de la personalidad en la manifestación, y por consiguiente lo que unifica el ser a través de la multiplicidad indefinida de sus estados individuales, puesto que el estado humano, en toda su extensión, no es más que uno de estos estados entre los demás. En otros términos, si se considera el sí mismo, Atma, o la personalidad como el sol espiritual que brilla en el centro del ser total, Buddhi será el rayo emanado directamente de este sol y que ilumina en su integralidad el estado individual que vamos a considerar más especialmente, ligándole a los demás estados individuales del mismo ser, o incluso, más gene de participación en los atributos divinos, es decir, en la naturaleza misma del ser universal, principio de toda existencia. Es fácil ver que Buddhi es considerada aquí en sus relaciones respectivas con los dos primeros de los tres purusas de que se habla en la Bhagavad Gita, en el orden macrocósmico. En efecto, el que es designado como inmutable es Ishvara mismo, cuya expresión en modo manifestado es la Trimurti. Se trata, bien entendido, de la manifestación informal, ya que ahí no hay nada de individual, y se dice que el otro está repartido entre todos los seres. Del mismo modo, en el orden microcósmico, Buddhi puede ser considerada a la vez en relación a la personalidad, Atma, y en relación al alma viva, Jivatma, puesto que esta última no es más que la reflexión de la personalidad en el estado individual humano, reflexión que no podría existir sin la intermediación de Buddhi. Recuérdese aquí el símbolo de sol y de su imagen reflejada en el agua. Buddhi es, lo hemos dicho, el rayo que determina la formación de esta imagen y que, al mismo tiempo, la liga a la fuente luminosa. Es en virtud de la doble relación que acaba de indicarse, y de este papel de intermediario entre la personalidad y la individualidad, por lo que, a pesar de todo lo que hay necesariamente de inadecuado en una tal manera de hablar, se puede considerar al intelecto como pasando en cierto modo del estado de potencia universal al estado individualizado, pero sin dejar de ser verdaderamente tal cual era, y solamente por su intersección con el dominio especial de algunas condiciones de existencia, condiciones por las que se define la individualidad considerada, y produce entonces, como resultante de esta intersección, la conciencia individual, Ahankara, implícita en el alma viva, Jivatma, a la cual es inherente. Como ya lo hemos indicado, esta conciencia que es el tercer principio del Sangha, da nacimiento a la noción de yo, Aham, de donde el nombre de Ahankara, literalmente lo que hace el yo, ya que tiene como función propia prescribir la convicción individual, Abhimana, es decir, precisamente la noción de que yo soy concernido por los objetos externos, Vaya, e internos, Abhyantara, que son respectivamente los objetos de la percepción, Pratyaksa, y de la contemplación, Jnana, y el conjunto de estos objetos se designa por el término idam, esto, cuando se concibe así por oposición con Aham o el yo, oposición completamente relativa por lo demás, y bien diferente en eso de la que los filósofos modernos pretenden establecer entre el sujeto y el objeto, o entre el espíritu y las cosas. Así, la conciencia individual procede inmediatamente, pero a título de simple modalidad condicional, del principio intelectual, y, a su vez,
produce todos los demás principios o elementos especiales de la individualidad humana, de los cuales vamos a tener que ocuparnos ahora. Capítulo 8. Manas o el sentido interno, las 10 facultades externas de sensación y de acción. Después de la conciencia individual, ahankara, la enumeración de los tattvas del sangya conlleva, en el mismo grupo de las producciones productivas, los 5 tanmatras, determinaciones elementales sutiles, y por consiguiente incorporales y no perceptibles exteriormente, que son, de una manera directa, los principios respectivos de los 5 bhutas o elementos corporales y sensibles, y que tienen su expresión definida en las condiciones mismas de la existencia individual en el grado donde se sitúa el estado humano. La palabra tanmatra significa literalmente una asignación, matra, medida, determinación, que delimita el dominio propio de una cierta cualidad, tad o tat, pronombre neutro, eso, tomado aquí en el sentido de equidad, como el árabe dat uno en la existencia universal, pero este no es el lugar de entrar en desarrollos más amplios sobre este punto. Diremos solamente que los 5 tanmatras se designan habitualmente por los nombres de las cualidades sensibles, auditiva o sonora, sabda, tangible, sparsa, visible, rupa, con el doble sentido de forma y color, gustativa, rasa, olfativa, ganda, pero estas cualidades no pueden considerarse aquí más que en el estado principial, en cierto modo, y no desarrollado, puesto que es sólo por los bhutas como serán manifestadas efectivamente en el orden sensible, y la relación de los tanmatras con los bhutas es, en su grado relativo, análoga a la relación de la esencia con la substancia, de suerte que se podría dar bastante justamente a los tanmatras la denominación de esencias elementales. Los 5 bhutas son, en el orden de su producción o de su manifestación, orden correspondiente al que acaba de indicarse para los tanmatras, puesto que a cada elemento pertenece en propiedad una cualidad sensible, el éter, akasa, el aire, vayu, el fuego, tejas, el agua ap, y la tierra, prithvi o prithvi, y es de ellos de lo que está formada toda la manifestación grosera o corpórea. Entre los tanmatras y los bhutas, y constituyendo con estos últimos el grupo de las producciones improductivas, hay 11 facultades distintas, propiamente individuales, que proceden de ahankara, y que, al mismo tiempo, participan todas de los 5 tanmatras. De las 11 facultades de que se trata, 10 son externas, 5 de sensación y 5 de acción. La 11ª, cuya naturaleza participa a la vez de unas y de las otras, es el sentido interno o la facultad mental, manas, y esta última está unida directamente a la conciencia, ahankara. Es a este manas a quien se debe referir el pensamiento individual, que es de orden formal, y en eso comprendemos tanto la razón como la memoria y la imaginación, y que no es en modo alguno inherente al intelecto trascendente, buddhi, cuyas atribuciones son esencialmente informales. Haremos destacar a este propósito que, para Aristóteles igualmente, el intelecto puro es de orden trascendente y tiene por objeto propio el conocimiento de los principios universales. Este conocimiento, que no tiene nada de discursivo, se obtiene directa e inmediatamente por la intuición intelectual, la cual, digámoslo para evitar toda confusión, no tiene ningún punto común con la pretendida intuición, de orden únicamente sensitivo y vital, que desempeña un papel tan grande en las teorías, claramente antimetafísicas, de algunos filósofos contemporáneos. En cuanto al desarrollo de las diferentes facultades del hombre individual, no tenemos más que reproducir lo que se enseña sobre esta cuestión en los Brahma-sutras, el intelecto, el sentido interno, así como las facultades de sensación y de acción, se desarrollan, en la manifestación, y se reabsorben, en lo no manifestado, en un orden semejante, pero, para la reabsorción, en sentido inverso del desarrollo, orden que es siempre el de los elementos de los que estas facultades proceden en cuanto a su constitución 4, a excepción no obstante del intelecto, que se desarrolla, en el orden informal, previamente a todo principio formal o propiamente individual. En cuanto a Purusa, o Atma, su emanación, en tanto que se le considera como la personalidad de un ser, no es un nacimiento, incluso en la acepción más extensa de la que este término es susceptible, ni una producción, que determine un punto de partida para su existencia, así como ocurre con todo lo que proviene de Prakriti. En efecto, no puede asignársele ninguna limitación, por ninguna condición particular de existencia, ya que, al estar identificado con el Supremo Brahma, participa de su esencia infinita,
que implica la posesión de los atributos divinos, virtualmente al menos, e incluso actualmente en tanto que esta participación se realice efectivamente por la identidad suprema, sin hablar de lo que está más allá de toda atribución, puesto que aquí se trata del supremo Brahma, que es Nirguna, y no solo de Brahma como Saguna, es decir, de Ishvara. Es activo, pero en principio solamente, y por consiguiente no actuante, ya que esta actividad, Kartritva, no le es esencial e inherente, sino que no es para él más que eventual y contingente, relativa solo a sus estados de manifestación. Como el carpintero que tiene en la mano su hacha y sus demás útiles, y poniéndolos después a un lado, goza de la tranquilidad y del reposo, del mismo modo este alma, en su unión con sus instrumentos, por medio de los cuales sus facultades principales se expresan y se desarrollan en cada uno de sus estados de manifestación, y que así no son otra cosa que estas facultades manifestadas con sus órganos respectivos, es activo, aunque esta actividad no afecta en nada a su naturaleza íntima, y, al abandonarlos, goza del reposo y de la tranquilidad, en el no actuar, de donde, en sí mismo, no ha salido jamás. Las diversas facultades de sensación y de acción, designadas por el término prana en una acepción secundaria, son en número de 11, 5 de sensación, buddhendriyas o jnanendriyas, medios o instrumentos de conocimiento en su dominio particular, 5 de acción, karmendriyas, y el sentido interno, manas. Allí donde se especifica un número mayor, 13, el término indriya se emplea en su sentido más extenso y más comprensivo, al distinguir en el manas, en razón de la pluralidad de sus funciones, el intelecto, no en sí mismo y en el orden trascendente, sino en tanto que determinación particular en relación al individuo, la conciencia individual, ahankara, de la que el manas no puede ser separado, y el sentido interno propiamente dicho, lo que los filósofos escolásticos llaman sensorium comune. Allí donde se menciona un número menor, ordinariamente 7, el mismo término se emplea en una acepción más restringida. Así, se habla de 7 órganos sensitivos, relativamente a los 2 ojos, a las 2 orejas, a los 2 orificios de la nariz y a la boca o a la lengua, de suerte que, en este caso, se trata solo de las 7 aberturas u orificios de la cabeza. Las 11 facultades mencionadas arriba, aunque designadas en su conjunto por el término prana, no son, como los 5 vayus, de los que hablaremos más adelante, simples modificaciones del muya prana o del acto vital principal, la respiración, con la asimilación que resulta de ella, sino principios distintos, desde el punto de vista especial de la individualidad humana. El término prana, en su acepción más habitual, significa propiamente soplo vital, pero, en algunos textos védicos, lo que se designa así es, en el sentido universal, identificado en principio con Brahma mismo, como cuando se dice que, en el sueño profundo, susupti, todas las facultades están reabsorbidas en prana, ya que mientras un hombre duerme sin soñar, su principio espiritual, Atma considerado en relación a él, es uno con Brahma, puesto que este estado está más allá de la distinción, y, por consiguiente, es verdaderamente supraindividual. Por eso es por lo que la palabra Swapiti, él duerme, se interpreta como Swanapito Bhavati, él ha entrado en su propio, sí mismo. En cuanto a la palabra Indriya, significa propiamente poder, lo que es también el sentido primero de la palabra facultad, pero, por extensión, su significación, como ya lo hemos indicado, comprende a la vez la facultad y su órgano corporal, cuyo conjunto se considera como constituyendo un instrumento, ya sea de conocimiento, buddhi o jnana, tomándose aquí estos términos en su acepción más amplia, o ya sea de acción, karma, y que se designan así con una sola y misma palabra. Los 5 instrumentos de sensación son, las orejas o el oído, sotra, la piel o el tacto, twash, los ojos o la vista, chaksus, la lengua o el gusto, rasana, la nariz o el olfato, grana, que son enumerados así en el orden del desarrollo de los sentidos, que es el de los elementos, bhutas, correspondientes. Pero, para exponer en detalle esta correspondencia, sería necesario tratar completamente las condiciones de la existencia corporal, lo que no podemos hacer aquí. Los 5 instrumentos de acción son, los órganos de excreción, payu, los órganos generadores, upasta, las manos, pani, los pies, pada, y finalmente la voz o el órgano de la palabra, bach, que se enumera el 10º. El manas debe considerarse como el 11º,
que comprende por su propia naturaleza la doble función, puesto que sirve a la vez a la sensación y a la acción, y que, por consiguiente, participa en las propiedades de los unos y de los otros, que centraliza en cierto modo en sí mismo. Según el Sanya, estas facultades, con sus órganos respectivos, son, distinguiendo tres principios en el manas, los 13 instrumentos del conocimiento en el dominio de la individualidad humana, puesto que la acción no tiene su fin en sí misma, sino solo en relación al conocimiento, 3 internos y 10 externos, comparados a 3 centinelas y a 10 puertas, puesto que el carácter consciente es inherente a los primeros, pero no a los segundos en tanto que se consideran distintamente. Un sentido corporal percibe, y un órgano de acción ejecuta, puesto que, en cierto modo, uno es una entrada y el otro una salida. Hay en eso dos fases sucesivas y complementarias, de las cuales la primera es un movimiento centrípeto y la segunda un movimiento centrífugo. Entre los dos, el sentido interno, manas, examina, la conciencia, ankara, hace la aplicación individual, es decir, la asimilación de la percepción al yo, del cual forma parte en adelante a título de modificación secundaria, y finalmente el intelecto puro, buddhi, transpone a lo universal los datos de las facultades precedentes. Capítulo 9. Las envolturas del sí mismo, los 5 vayus o funciones vitales. Purusa o Atma, al manifestarse como Jivatma en la forma viva del ser individual, se considera, según el Vedanta, como revistiéndose de una serie de envolturas, cosas, o de vehículos sucesivos, que representan otras tantas fases de su manifestación, y que sería por lo demás completamente erróneo asimilar a cuerpos, puesto que es la última fase únicamente la que es de orden corporal. Es menester destacar bien, por lo demás, que no puede decirse, en todo rigor, que Atma esté en realidad contenido en tales envolturas, puesto que, por su naturaleza misma, no es susceptible de ninguna limitación y no está condicionado en modo alguno por ningún estado de manifestación cualquiera que sea. La primera envoltura, Anandamaya cosa, donde la partícula maya significa que está hecha de o que consiste en lo que designa la palabra a la que está unida, no es otra cosa que el conjunto mismo de todas las posibilidades de manifestación que Atma conlleva en sí mismo, en su permanente actualidad, en el estado principal e indiferenciado. Se dice hecha de beatitud, Ananda, porque en sí mismo, en este estado primordial, goza de la plenitud de su propio ser, y ella no es nada verdaderamente distinto del sí mismo, es superior a la existencia condicionada, que la presupone, y se sitúa en el grado del ser puro, por eso es por lo que se la considera como característica de Ishvara. Así pues, aquí estamos en el orden informal, es sólo cuando se considera en relación a la manifestación formal, y en tanto que el principio de ésta se encuentra contenido en ella, como se puede decir que esta es la forma principal o causal, Karanasarira, eso por lo que la forma será manifestada y actualizada en los estados siguientes. La segunda envoltura, Vijnanamaya cosa, está formada por la luz, en el sentido inteligible, directamente reflejada del conocimiento integral y universal, Jnana, donde la partícula vi implica el modo distintivo 1, está compuesta de las 5 esencias elementales, tanmatras, conceptibles, pero no perceptibles, en su estado sutil, y consiste en la junción del intelecto superior, buddhi, con las facultades principales de percepción que proceden respectivamente de los 5 tanmatras, y cuyo desarrollo exterior constituirá los 5 sentidos en la individualidad corporal. La tercera envoltura, Manomaya cosa, en la que el sentido interno, manas, se junta con la precedente, implica especialmente la conciencia mental o facultad pensante, que, como lo hemos dicho precedentemente, es de orden exclusivamente individual y formal, y cuyo desarrollo procede de la irradiación en modo reflejado del intelecto superior en un estado individual determinado, que aquí es el estado humano. La cuarta envoltura, Pranamaya cosa, comprende las facultades que proceden del soplo vital, prana, es decir, los 5 vayus, modalidades de este prana, así como las facultades de acción y de sensación. Estas últimas existen ya principalmente en las 2 envolturas precedentes, como facultades puramente conceptivas, mientras que, por otra parte, no podía tratarse de ningún tipo de acción, ni tampoco de ninguna percepción exterior. El conjunto de estas 3 envolturas, Vijnanamaya, Manomaya y Pranamaya, constituye la forma sutil, Sukmasarira o Lingasarira, por oposición a la forma grosera o corporal,
Stula Sarira. Por consiguiente, encontramos de nuevo aquí la distinción de los dos modos de manifestación formal de que hemos hablado ya en varias ocasiones. Las 5 funciones o acciones vitales se denominan vayus, aunque, hablando propiamente, no sean el aire o el viento. En efecto, ese es el sentido general de la palabra vayu o vata, derivado de la raíz verbal va, ir, moverse, y que designa habitualmente el elemento aire, cuya movilidad es una de sus propiedades características, tanto más cuanto que se refieren al estado sutil y no al estado corporal, sino que son, como acabamos de decirlo, modalidades del soplo vital, prana, o más generalmente ana, considerado principalmente en sus relaciones con la respiración. Son, primera, la aspiración, es decir, la respiración considerada como ascendente en su fase inicial, prana, en el sentido más estricto de esta palabra, y atrayendo los elementos todavía no individualizados del ambiente cósmico, para hacerlos participar en la conciencia individual, por asimilación. Segunda, la inspiración, considerada como descendente en una fase siguiente, apana, por la que esos elementos penetran en la individualidad. Tercera, una fase intermediaria entre las dos precedentes, llana, que consiste, por una parte, en el conjunto de las acciones y reacciones recíprocas que se producen al contacto entre el individuo y los elementos ambientales, y, por otra, en los diversos movimientos vitales que resultan de ello, y cuya correspondencia en el organismo corporal es la circulación sanguínea. Cuarta, la expiración, udana, que proyecta el soplo, transformándole, más allá de los límites de la individualidad restringida, es decir, reducida únicamente a las modalidades que se desarrollan comúnmente en todos los hombres, al dominio de las posibilidades de la individualidad extensa, considerada en su integralidad. Quinta, la digestión, o la asimilación substancial intea, samana, por la que los elementos absorbidos devienen parte integrante de la individualidad. Se especifica claramente que en eso no se trata de una simple operación de uno o de varios órganos corporales. Es fácil darse cuenta, en efecto, de que todo eso no debe comprenderse solo de las funciones fisiológicas analógicamente correspondientes, sino más bien de la asimilación vital en su sentido más extenso. La forma corporal o grosera, stula sarira, es la quinta y última envoltura, la que corresponde, para el estado humano, al modo de manifestación más exterior. Es la envoltura alimentaria, annamaya kosa, compuesta de los 5 elementos sensibles, bhutas, a partir de los cuales se constituyen todos los cuerpos. Se asimilan los elementos combinados recibidos en el alimento, anna, palabra derivada de la raíz verbal ad, comer, secretando las partes más finas, que permanecen en la circulación orgánica, y excretando o rechazando las más groseras, a excepción no obstante de aquellas que se depositan en los huesos. Como resultado de esta asimilación, las sustancias terrosas devienen la carne, las sustancias acuosas, la sangre, las sustancias ígneas, la grasa, la médula y el sistema nervioso, materia fosforada, ya que hay sustancias corporales en las que predomina la naturaleza de tal o cual elemento, aunque todas estén formadas por la unión de los 5 elementos. Todo ser organizado, que reside en una tal forma corporal, posee, a un grado más o menos completo de desarrollo, las 11 facultades individuales de que hemos hablado precedentemente, y, así como lo hemos visto igualmente, estas facultades se manifiestan en la forma del ser por medio de los 11 órganos correspondientes, avayavas, designación que se aplica también por lo demás en el estado sutil, pero solo por analogía con el estado grosero. Según Sankaracharya, se distinguen 3 clases de seres organizados, según su modo de reproducción. Primero, los vivíparos, jivaja, o yonija, o también jarayuja, como el hombre y los mamíferos. Segundo, los ovíparos, andaja, como los pájaros, los reptiles, los peces y los insectos. Tercero, los germiníparos, udvija, que comprenden a la vez los animales inferiores y los vegetales. Los primeros, móviles, nacen principalmente en el agua, mientras que los segundos, que son fijos, nacen habitualmente de la tierra. No obstante, según diversos pasajes del Veda, el alimento, anna, es decir, el vegetal, osadi, procede también del agua, ya que es la lluvia, varsa, la que fertiliza la tierra. Capítulo 10. Unidad e identidad esenciales del sí mismo en todos los estados del ser. Aquí, nos es menester insistir un poco sobre un punto esencial,
es que todos los principios o elementos de que hemos hablado, que se describen como distintos, y que lo son en efecto desde el punto de vista individual, no lo son no obstante más que desde este punto de vista únicamente, y no constituyen en realidad sino otras tantas modalidades manifestadas del espíritu universal, Atma. En otros términos, aunque accidentales y contingentes en tanto que manifestados, son la expresión de algunas de las posibilidades esenciales de Atma, las que por su naturaleza propia, son posibilidades de manifestación, y estas posibilidades, en principio y en su realidad profunda, no son nada distinto de Atma. Por eso es por lo que, en lo universal, y no ya en relación a los seres individuales, deben considerarse como siendo verdaderamente Brahma mismo, que es sin dualidad, y fuera del cual no hay nada, ni manifestado ni no manifestado. Por lo demás, eso fuera de lo cual hay algo no puede ser infinito, puesto que es limitado, por eso mismo que deja fuera, y así el mundo, entendiendo por esta palabra el conjunto de la manifestación universal, no puede distinguirse de Brahma más que en modo ilusorio, mientras que, por el contrario, Brahma es absolutamente distinto de lo que él penetra, es decir, del mundo, puesto que no se le pueden aplicar ninguno de los atributos determinativos que convienen a éste. Y puesto que la manifestación universal toda entera es rigurosamente nula al respecto de su infinitud. Como ya lo hemos hecho destacar en otra parte, esta irreciprocidad de relación entraña la condena formal del panteísmo, así como de todo inmanentismo, y también se afirma muy claramente en estos términos por la Bhagavad Gita: todos los seres están en mí y yo no estoy en ellos. Mi ser soporta los seres, y, sin que esté en ellos, es por el que ellos existen. Se podría decir también que Brahma es el todo absoluto, por eso mismo de que es infinito, pero que, por otra parte, si todas las cosas están en Brahma, ellas no son Brahma en tanto que se consideran bajo el aspecto de la distinción, es decir, precisamente en tanto que cosas relativas y condicionadas, puesto que su existencia como tales no es más que una ilusión frente a la realidad suprema, lo que se dice de las cosas y que no podría convenir a Brahma, no es más que la expresión de la relatividad, y al mismo tiempo, puesto que ésta es ilusoria, la distinción lo es igualmente, porque uno de sus términos se desvanece delante del otro, ya que nada puede entrar en correlación con el infinito, es en principio solamente como todas las cosas son Brahma, pero también es eso solo lo que es su realidad profunda, y es eso lo que es menester no perder de vista jamás si se quiere comprender lo que seguirá. Ninguna distinción, que se apoye sobre modificaciones contingentes, como la distinción de la gente, de la acción, y de la meta o del resultado de esta acción, invalida la unidad y la identidad esenciales de Brahma como causa, karana, y efecto distinto de lo que él penetra, es decir, del mundo, puesto que no se le pueden aplicar ninguno de los atributos determinativos que convienen a éste. Y puesto que la manifestación universal toda entera es rigurosamente nula al respecto de su infinitud. Como ya lo hemos hecho destacar en otra parte, esta irreciprocidad de relación entraña la condena formal del panteísmo, así como de todo inmanentismo, y también se afirma muy claramente en estos términos por la Bhagavad Gita: todos los seres están en mí y yo no estoy en ellos. Mi ser soporta los seres, y, sin que esté en ellos, es por el que ellos existen. Se podría decir también que Brahma es el todo absoluto, por eso mismo de que es infinito, pero que, por otra parte, si todas las cosas están en Brahma, ellas no son Brahma en tanto que se consideran bajo el aspecto de la distinción, es decir, precisamente en tanto que cosas relativas y condicionadas, puesto que su existencia como tales no es más que una ilusión frente a la realidad suprema, lo que se dice de las cosas y que no podría convenir a Brahma, no es más que la expresión de la relatividad, y al mismo tiempo, puesto que ésta es ilusoria, la distinción lo es igualmente, porque uno de sus términos se desvanece delante del otro, ya que nada puede entrar en correlación con el infinito, es en principio solamente como todas las cosas son Brahma, pero también es eso solo lo que es su realidad profunda, y es eso lo que es menester no perder de vista jamás si se quiere comprender lo que seguirá. Ninguna distinción, que se apoye sobre modificaciones contingentes, como la distinción de la gente, de la acción, y de la meta o del resultado de esta acción, invalida la unidad y la identidad esenciales de Brahma como causa, karana, y efecto. Así la araña forma su tela de su propia substancia, los seres sutiles toman formas diversas, no corporales, y el loto crece de marisma en marisma sin órganos de locomoción. Que Brahma sea indivisible y sin partes, como lo es, no es una objeción,
A esta concepción de la multiplicidad universal en su unidad, o más bien en su no dualidad, no es su totalidad, eternamente inmutable, lo que se modifica en las apariencias del mundo, ni ninguna de sus partes, puesto que no las tiene, sino que es él mismo considerado bajo el aspecto especial de la distinción o de la diferenciación, es decir, como Saguna o Sabicesa, y, si él puede ser considerado así, es porque conlleva en sí mismo todas las posibilidades, sin que éstas sean en modo alguno partes de sí mismo. Diversos cambios, de condiciones y de modos de existencia, se ofrecen a la misma alma, individual, que sueña, y que percibe en ese estado los objetos internos, que son los del dominio de la manifestación sutil, diversas formas ilusorias, que corresponden a diferentes modalidades de manifestación formal, otras que la modalidad corporal, son revestidas por el mismo ser sutil sin alterar en nada su unidad, puesto que una tal forma ilusoria, Maya Virupa, se considera como puramente accidental y como no perteneciendo en propiedad al ser que se reviste de ella, de suerte que éste debe considerarse como no afectado por esta modificación completamente aparente. Brahma es omnipotente, puesto que él contiene todo en principio, propio a todo acto, aunque no actuante, o más bien por eso mismo, sin órgano o instrumento de acción cualquiera, sin ningún motivo o meta especial, tal como el de un acto individual, otro que su voluntad, que no se distingue de su omnipotencia, debe ser asignado a la determinación del universo. Ninguna diferenciación accidental debe serle imputada, como a una cosa particular, ya que cada ser individual se modifica, al desarrollar sus posibilidades, conformemente a su propia naturaleza. Así la nube lluviosa distribuye la lluvia con imparcialidad, sin consideración por los resultados especiales que provendrán de circunstancias secundarias, y esta misma lluvia fecundante hace crecer diversamente diferentes semillas, que producen una variedad de plantas según sus especies, en razón de las diferentes potencialidades respectivamente propias a esas semillas. Todo atributo de una causa primera está, en principio, en Brahma, que, en sí mismo, está sin embargo desprovisto de toda cualidad distinta. Lo que fue, lo que es y lo que será, todo es verdaderamente Omkara, el universo principalmente identificado a Brahma, y, como tal, simbolizado por el monosílabo sagrado Om, y toda otra cosa, que no está sometida al triple tiempo, Trikala, es decir, la condición temporal considerada bajo sus tres modalidades de pasado, de presente y de futuro, es también verdaderamente Omkara. Ciertamente, este Atma, de quien todas las cosas no son más que la manifestación, es Brahma, y este Atma, en relación a los diversos estados del ser, tiene 4 condiciones, padas, palabra que significa literalmente pies, en verdad todo esto es Brahma. Todo esto debe entenderse, como lo muestra por lo demás claramente la continuación de este último texto, que daremos más adelante, de las diferentes modalidades del ser individual considerado en su integralidad, así como de los estados no individuales del ser total. Los unos y los otros son designados igualmente aquí como las condiciones de Atma, aunque por lo demás, en sí mismo, Atma sea verdaderamente incondicionado y no cese nunca de serlo. Capítulo 11. Las diferentes condiciones de Atma en el ser humano. Abordaremos ahora el estudio de las diferentes condiciones del ser individual, que reside en la forma viva, la cual, como lo hemos explicado más atrás, comprende, por una parte, la forma sutil, Sukma Sarira, o Linga Sarira, y, por otra, la forma grosera o corporal, Stula Sarira. Cuando hablamos de estas condiciones, por ello no entendemos de ningún modo la condición especial que, según lo que ya hemos dicho, es propia de cada individuo y que le distingue de todos los demás, ni el conjunto de condiciones limitativas que define cada estado de existencia considerado en particular. De lo que se trata, es exclusivamente de los diversos estados o, si se quiere, de las diversas modalidades de las que es susceptible, de una manera completamente general, un mismo ser individual cualquiera que sea. En su conjunto, estas modalidades siempre pueden referirse al estado grosero y al estado sutil, de los cuales el primero se limita únicamente a la modalidad corporal, y el segundo comprende todo el resto de la individualidad. Aquí no se trata de los demás estados individuales, puesto que es el estado humano el que se considera especialmente. Lo que está más allá de estos dos estados ya no pertenece al individuo como tal. Queremos hablar de lo que se podría llamar el estado causal, es decir, del estado que corresponde al Karana Sarira, y que,
por consecuencia, es de orden universal e informal. Por lo demás, con este estado causal, si no estamos ya en el dominio de la existencia individual, estamos todavía en el del ser, por consiguiente, es menester considerar además, más allá del ser, un cuarto estado principial, absolutamente incondicionado. Metafísicamente, todos estos estados, incluso los que pertenecen propiamente al individuo, se refieren a Atma, es decir, a la personalidad, porque es esta únicamente la que constituye la realidad profunda del ser, y porque todo estado de ese ser sería puramente ilusorio si se pretendiera separarle de ella. Los estados del ser, cualesquiera que sean, no representan nada más que posibilidades de Atma, por eso es por lo que se puede hablar de las diversas condiciones donde se encuentra el ser como siendo verdaderamente las condiciones de Atma, aunque debe entenderse bien que Atma, en sí mismo, no es afectado por ellas y que por eso no deja de ser incondicionado, del mismo modo que jamás deviene manifestado, aunque es el principio esencial y trascendente de la manifestación bajo todos sus modos. Dejando momentáneamente de lado el cuarto estado, sobre el cual volveremos nuevamente después, diremos que los tres primeros son, el estado de vigilia, que corresponde a la manifestación grosera, el estado de sueño, que corresponde a la manifestación sutil, el sueño profundo, que es el estado causal e informal. A estos tres estados, se les agrega a veces otro, el de la muerte, e incluso otro todavía, el desvanecimiento extático, considerado como intermediario, sandhya, entre el sueño profundo y la muerte, del mismo modo que el sueño lo es entre la vigilia y el sueño profundo. No obstante, estos dos últimos estados, en general, no se enumeran aparte, ya que no son esencialmente distintos del estado de sueño profundo, estado extraindividual en realidad, como lo hemos explicado hace un momento, y donde el ser entra igualmente en la no manifestación, o al menos en lo informal, al retirarse el alma viva, Jivatma, al seno del espíritu universal, Atma, por la vía que conduce al centro mismo del ser, allí donde está la morada de Brahma. Para la descripción detallada de estos estados, no tenemos más que remitirnos al texto de la Mandukya Upanishad, cuyo comienzo ya hemos citado más atrás, a excepción no obstante de una frase, la primera de todas, que es esta, Om, esta sílaba, Akshara 4 es todo lo que es, su explicación sigue. El monosílabo sagrado Om, en el que se expresa la esencia del Veda 5, se considera aquí como el símbolo ideográfico de Atma, y, del mismo modo que esta sílaba, compuesta por tres caracteres, matras, siendo estos caracteres A, U y M, de los cuales los dos primeros se contractan en O, tiene cuatro elementos, de los que el cuarto, que no es otro que el monosílabo mismo considerado sintéticamente bajo su aspecto principal, es no expresado por un carácter, amatra, puesto que es anterior a toda distinción en el indisoluble, Aksara, así también Atma tiene cuatro condiciones, padas, de las cuales la cuarta no es ciertamente ninguna condición especial, sino que es Atma considerado en sí mismo, de una manera absolutamente trascendente e independiente de toda condición, y que, como tal, no es susceptible de ninguna representación. Vamos ahora a exponer sucesivamente lo que se dice, en el texto al que nos referimos, de cada una de estas cuatro condiciones de Atma, partiendo del último grado de la manifestación, y remontando hasta el estado supremo, total e incondicionado. Capítulo 12. El estado de vigilia o la condición de Vaisvanara. La primera condición es Vaisvanara, cuya sede está en el estado de vigilia, Jagaritastana, que tiene el conocimiento de los objetos externos, sensibles, que tiene 7 miembros y 19 bocas, y cuyo dominio es el mundo de la manifestación grosera. Vaisvanara, como lo indica la derivación etimológica de este nombre, es lo que hemos llamado el hombre universal, pero considerado más particularmente en el desarrollo completo de sus estados de manifestación, y bajo el aspecto especial de este desarrollo. Aquí, la extensión de este término parece estar incluso restringida a uno de esos estados, el más exterior de todos, el de la manifestación grosera que constituye el mundo corporal, pero este estado particular puede tomarse como símbolo de todo el conjunto de la manifestación universal, de la cual es un elemento, y eso porque para el ser humano es la base y el punto de partida obligado de toda realización. Bastará pues, como en todo simbolismo, efectuar las transposiciones convenientes según. Capítulo 12. El estado de vigilia o la condición de Vaisvanara. La primera condición es Vaisvanara,
cuya sede está en el estado de vigilia, Jagaritastana, que tiene el conocimiento de los objetos externos, sensibles, que tiene 7 miembros y 19 bocas, y cuyo dominio es el mundo de la manifestación grosera. Vaisvanara, como lo indica la derivación etimológica de este nombre, es lo que hemos llamado el hombre universal, pero considerado más particularmente en el desarrollo completo de sus estados de manifestación, y bajo el aspecto especial de este desarrollo. Aquí, la extensión de este término parece estar incluso restringida a uno de esos estados, el más exterior de todos, el de la manifestación grosera que constituye el mundo corporal, pero este estado particular puede tomarse como símbolo de todo el conjunto de la manifestación universal, de la cual es un elemento, y eso porque para el ser humano es la base y el punto de partida obligado de toda realización. Bastará pues, como en todo simbolismo, efectuar las transposiciones convenientes según exactamente los principios representados en el mundo sensible por estos 2 astros, son los 2 ojos. Tercero, el principio ígneo es la boca. Cuarto, las direcciones del espacio, son las orejas. Quinto, la atmósfera, es decir, el medio cósmico del que procede el soplo vital, prana, corresponde a los pulmones. Sexto, la región intermediaria, antariksa, que se extiende entre la tierra, bhuo o bhumi, y las esferas luminosas o los cielos, suar o suarga. Región considerada como el medio donde se elaboran las formas, todavía potenciales en relación al estado grosero, corresponde al estómago. 4. Séptimo, finalmente, la tierra, es decir, en el sentido simbólico, la conclusión en acto de toda la manifestación corporal, corresponde a los pies, que se toman aquí como el emblema de toda la parte inferior del cuerpo. Las relaciones de estos diversos miembros entre ellos y sus funciones en el conjunto cósmico al que pertenecen son análogas, pero no idénticas bien entendido, a las de las partes correspondientes del organismo humano. Se observará que aquí no se trata del corazón, porque su relación directa con la inteligencia universal le coloca fuera del dominio de las funciones propiamente individuales, y porque esta morada de Brahma es verdaderamente el punto central, tanto en el orden cósmico como en el orden humano, mientras que todo lo que es de la manifestación, y sobre todo de la manifestación formal, es exterior y periférico, si puede expresarse así, al pertenecer exclusivamente a la circunferencia de la rueda de las cosas. En la condición de que se trata, Atma, en tanto que Vaisvanara, toma conciencia del mundo de la manifestación sensible, considerado también como el dominio de ese aspecto del no supremo Brahma que se llama Viraj, y eso por 19 órganos, que se designan como otras tantas bocas, porque son las entradas del conocimiento para todo lo que se refiere a este dominio particular, y la asimilación intelectual que se ve en el conocimiento se compara con frecuencia simbólicamente a la asimilación vital que se efectúa por la nutrición. Estos 19 órganos que implican por lo demás las facultades correspondientes, conformemente a lo que hemos dicho de la significación general de la palabra indriya, son los 5 órganos de sensación, los 5 órganos de acción, los 5 soplos vitales, vayus, la mente o el sentido interno, manas, el intelecto, buddhi, considerado aquí exclusivamente en sus relaciones con el estado individual, el pensamiento, chitta, concebido como la facultad que da forma a las ideas y que las asocia entre ellas, y finalmente la conciencia individual, ahankara. Estas facultades son las que hemos estudiado precedentemente en detalle. Cada órgano y cada facultad de todo ser individual comprendido en el dominio considerado, es decir, en el mundo corporal, proceden respectivamente del órgano y de la facultad que se les corresponden en Vaisvanara, órgano y facultad de los que, en cierto modo, son uno de los elementos constituyentes, al mismo título que el individuo al que pertenecen es un elemento del conjunto cósmico, en el que, por su parte y en el lugar que le pertenece en propiedad, por el hecho de que es ese individuo y no algún otro, concurre necesariamente a la constitución de la armonía total. El estado de vigilia, en el que se ejerce la actividad de los órganos y de las facultades que acabamos de tratar, es considerado como la primera de las condiciones de Atma, aunque la modalidad grosera o corporal a la que corresponde constituye el último grado en el orden de desarrollo, prapancha, de lo manifestado a partir de su principio primordial y no manifestado, puesto que marca el término de este desarrollo, al menos en relación al estado de existencia en el que se sitúa la individualidad humana. La razón de esta anomalía aparente ya se ha indicado,
Es en esta modalidad corporal donde se encuentra para nosotros la base y el punto de partida de la realización individual primero, queremos decir de la extensión integral hecha efectiva para la individualidad, y a continuación de toda otra realización que rebase las posibilidades del individuo y que implique una toma de posesión de los estados superiores del ser. Por consiguiente, si uno se coloca, como lo hacemos aquí, no bajo el punto de vista del desarrollo de la manifestación, sino bajo el punto de vista y en el orden de esta realización con sus diversos grados, orden que va al contrario necesariamente de lo manifestado a lo no manifestado, este estado de vigilia debe considerarse en efecto como precediendo a los estados de sueño y de sueño profundo, que corresponden, uno a las modalidades extracorporales de la individualidad, y el otro a los estados supraindividuales del ser. Capítulo 13. El estado de sueño o la condición de Taihasa. La segunda condición es Taihasa, el luminoso, nombre derivado de Tejas, que es la designación del elemento ígneo, cuya sede está en el estado de sueño, Swapnasthana, que tiene el conocimiento de los objetos internos, mentales, que tiene 7 miembros y 19 bocas, y cuyo dominio es el mundo de la manifestación sutil. En este estado, las facultades externas, aunque subsisten potencialmente, se reabsorben en el sentido interno, manas, que es su fuente común, su soporte y su fin inmediato, y que reside en las arterias luminosas, nadis, de la forma sutil, donde está extendido de una manera indivisa, a la manera de un calor difuso. Por lo demás, el elemento ígneo mismo, considerado en sus propiedades esenciales, es a la vez luz y calor, y, como lo indica el nombre mismo de Taihasa aplicado al estado sutil, estos dos aspectos, convenientemente transpuestos, puesto que entonces ya no se trata de cualidades sensibles, deben encontrarse igualmente en este estado. Todo lo que se refiere a este, como ya hemos tenido la ocasión de hacerlo destacar en otras circunstancias, toca muy de cerca a la naturaleza misma de la vida, que es inseparable del calor, y recordaremos que, sobre este punto como sobre muchos otros, las concepciones de Aristóteles concuerdan plenamente con las de los orientales. En cuanto a la luminosidad que acabamos de mencionar, es menester entenderla como la reflexión y la difracción de la luz inteligible en las modalidades extrasensibles de la manifestación formal, modalidades de las que no vamos a considerar en todo esto más que lo que concierne al estado humano. Por otra parte, la forma sutil misma, Sukma-sarira o Linga-sarira, en la que reside Taihasa, se asimila también a un vehículo ígneo, aunque debe distinguirse del fuego corporal, el elemento Tejas o lo que procede de él, que es percibido por los sentidos de la forma grosera, Stula-sarira, vehículo de Vaidwanara, y más especialmente por la vista, puesto que la visibilidad, que supone necesariamente la presencia de la luz, es, entre las cualidades sensibles, la que pertenece en propiedad a Tejas, pero, en el estado sutil, ya no puede tratarse en modo alguno de los bhuttas, sino solo de los tanmatras correspondientes, que son sus principios determinados inmediatos. En lo que concierne a las nadis o arterias de la forma sutil, no deben confundirse con las arterias corporales por las que se efectúa la circulación sanguínea, y corresponden más bien fisiológicamente, a las ramificaciones del sistema nervioso, ya que se describen expresamente como luminosas. Ahora bien, como el fuego se polariza en cierto modo en calor y luz, el estado sutil está ligado al estado corporal de dos maneras diferentes y complementarias, por la sangre en cuanto a la cualidad calórica, y por el sistema nervioso en cuanto a la cualidad luminosa. No obstante, debe entenderse bien que, entre las nadis y los nervios, no hay todavía más que una simple correspondencia, y no una identificación, puesto que los primeros no son corporales, y puesto que se trata en realidad de dos dominios diferentes en la individualidad integral. Del mismo modo, cuando se establece una relación entre las funciones de estas nadis y la respiración, porque esta es esencial para el mantenimiento de la vida y corresponde verdaderamente al acto vital principal, es menester no concluir de ello que se les pueda representar como una suerte de canales en los que circularía el aire. Eso sería confundir el soplo vital, prana, que pertenece propiamente al orden de la manifestación sutil, con un elemento corporal. Se dice que el número de nadis es de 72.000, no obstante, según otros textos, sería de 720 millones, pero la diferencia es aquí más aparente que real, ya que, así como ocurre siempre en parecido caso, estos números deben tomarse simbólicamente, y no literalmente,
y es fácil darse cuenta de ello si se observa que están en relación evidente con los números cíclicos. Más adelante, tendremos todavía la ocasión de dar otros desarrollos sobre esta cuestión de las arterias sutiles, así como sobre el proceso de los diversos grados de reabsorción de las facultades individuales, reabsorción que, como lo hemos dicho, se efectúa en sentido inverso del desarrollo de estas mismas facultades. En el estado de sueño, el alma viva individual, Jivatma, es para sí misma su propia luz, y produce, únicamente por el efecto de su deseo, Kama, un mundo que procede todo entero de sí misma, y cuyos objetos consisten exclusivamente en concepciones mentales, es decir, en combinaciones de ideas revestidas de formas sutiles, que dependen substancialmente de la forma sutil del individuo mismo, de la que estos objetos ideales no son en suma más que otras tantas modificaciones accidentales y secundarias. Esta producción, por lo demás, tiene siempre algo de incompleto y de incoordinado, por eso es por lo que se considera como ilusoria, maya, o como no teniendo más que una existencia aparente, prativasika, mientras que, en el mundo sensible donde se sitúa el estado de vigilia, la misma alma viva tiene la facultad de actuar en el sentido de una producción práctica, Yavárika, ilusoria también sin duda al respecto de la realidad absoluta, Paramarta, y transitoria como toda manifestación, pero que posee no obstante una realidad relativa y una estabilidad suficientes como para servir a las necesidades de la vida ordinaria y profana, laukika, palabra derivada de loka, el mundo, que debe entenderse aquí en un sentido completamente comparable al que tiene habitualmente en el Evangelio. No obstante, conviene destacar que esta diferencia, en cuanto a la orientación respectiva de la actividad del ser en los dos estados, no implica una superioridad efectiva del estado de vigilia sobre el estado de sueño cuando se considera en sí mismo cada estado, al menos, una superioridad que no vale sino desde un punto de vista profano no puede considerarse, metafísicamente, como una verdadera superioridad, e incluso, bajo otra relación, las posibilidades del estado de sueño son más extensas que las del estado de vigilia, y permiten al individuo escapar, en una cierta medida, a algunas de las condiciones limitativas a las que está sometido en su modalidad corporal. Sea como sea, lo que es absolutamente real, para Martika, es el sí mismo, alma, exclusivamente, es eso lo que no puede alcanzar de ninguna manera toda concepción que, bajo cualquier forma que sea, se encierra en la consideración de los objetos externos e internos, cuyo conocimiento constituye respectivamente el estado de vigilia y el estado de sueño, y que así, al no ir más allá del conjunto de estos dos estados, se queda toda entera en los límites de la manifestación formal y de la individualidad humana. En razón de su naturaleza mental, el dominio de la manifestación sutil puede designarse como un mundo ideal, a fin de distinguirle así del mundo sensible, que es el dominio de la manifestación grosera, pero sería menester no tomar esta designación en el sentido de la del mundo inteligible de Platón, ya que las ideas de éste son las posibilidades en el estado principial, que deben referirse al dominio informal. En el estado sutil, no puede tratarse todavía más que de ideas revestidas de formas, puesto que las posibilidades que conlleva no rebasan la existencia individual. Sobre todo, sería menester no pensar aquí en una oposición como la que a algunos filósofos modernos les agrada establecer entre ideal y real, oposición que no tiene para nos ninguna significación. Todo lo que es, bajo cualquier modo que sea, es real por eso mismo, y posee precisamente el género y el grado de realidad que convienen a su naturaleza propia, lo que consiste en ideas. Ese es todo el sentido que damos a la palabra ideal. No es ni más ni menos real por eso que lo que consiste en otra cosa, puesto que toda posibilidad encuentra lugar necesariamente en el rango que su determinación misma le asigna jerárquicamente en el universo. En el orden de la manifestación, del mismo modo que el mundo sensible, en su conjunto, se identifica a Viraj, este mundo ideal del que acabamos de hablar se identifica a Hiranyagarbha, es decir, literalmente el embrión de oro, que es Brahma, determinación de Brahma como efecto, Karya, envolviéndose en el huevo del mundo, Brahmanda, a partir del cual se desarrollará, según su modo de realización, toda la manifestación formal que está virtualmente contenida en él como concepción de este Hiranyagarbha, germen primordial de la luz cósmica. Además, Hiranyagarbha es designado como conjunto sintético de vida, Jivagana, en efecto, él es verdaderamente la vida universal 6, en razón de esa conexión ya señalada del estado sutil con la vida, la cual,
considerada incluso en toda la extensión de la que es susceptible, y no limitada únicamente a la vida orgánica o corporal a la que se limita el punto de vista fisiológico 7, no es por lo demás más que una de las condiciones especiales del estado de existencia al que pertenece la individualidad humana. Así pues, el dominio de la vida no rebasa las posibilidades que conlleva este estado, que, bien entendido, debe tomarse aquí integralmente, y cuyas modalidades sutiles forman parte de él tanto como la modalidad grosera. Ya sea que uno se coloque en el punto de vista macrocósmico, como acabamos de hacerlo en último lugar, o en el punto de vista microcósmico que habíamos considerado primero, el mundo ideal de que se trata se concibe por facultades que corresponden analógicamente a aquellas por las que se percibe el mundo sensible, o, si se prefiere, que son las mismas facultades que éstas en principio, puesto que son siempre las facultades individuales, pero consideradas en un modo de existencia diferente y a un grado de desarrollo diferente, puesto que su actividad se ejerce en un dominio también diferente. Por eso es por lo que alma, en este estado de sueño, es decir, en tanto que Taihasa, tiene el mismo número de miembros y de bocas, o instrumentos de conocimiento, que en el estado de vigilia en tanto que Vaisuara, por lo demás, es inútil repetir su enumeración, ya que las definiciones que hemos dado precedentemente pueden aplicarse igualmente, por una transposición apropiada, a los dos dominios de la manifestación grosera o sensible y de la manifestación sutil o ideal. Capítulo 14. El estado de sueño profundo o la condición de prajna. Cuando el ser que duerme no siente ningún deseo y no está sujeto a ningún sueño, su estado es el del sueño profundo, su subtasthana, él, es decir, Atma mismo en esta condición, que en este estado ha devenido uno, sin ninguna distinción o diferenciación, que se ha identificado con un conjunto sintético, único y sin determinación particular, de conocimiento integral, prajnanagana, que está lleno, por penetración y asimilación íntima, de la beatitud, Anandamaya, que goza verdaderamente de esta beatitud, Ananda, como de su dominio propio, y cuya boca, el instrumento de conocimiento, es, únicamente, la conciencia total, Chit, misma, sin intermediario ni particularización de ningún tipo, ese se llama prajna, el que conoce fuera y más allá de toda distinción especial. Esta es la tercera condición. Como uno puede darse cuenta inmediatamente, el vehículo de Atma en este estado es el Karanadira, puesto que este es Anandamaya cosa, y, aunque se habla analógicamente de él como de un vehículo o de una envoltura, no es nada que sea verdaderamente distinto de Atma mismo, puesto que aquí estamos más allá de la distinción. La beatitud está hecha de todas las posibilidades de Atma, es, se podría decir, la suma misma de estas posibilidades, y, si Atma, en tanto que prajna, goza de esta beatitud como de su dominio propio, es porque ella no es en realidad otra cosa que la plenitud de su ser, así como ya lo hemos indicado precedentemente. Es un estado esencialmente informal y supraindividual, así pues, no podría tratarse de ningún modo de un estado psíquico o psicológico, como lo han creído algunos orientalistas. Lo que es propiamente psíquico, en efecto, es el estado sutil, y, al hacer esta asimilación, tomamos la palabra psíquico en su sentido primitivo, el que tenía para los antiguos, sin preocuparnos de las diversas acepciones mucho más especializadas que se le han dado ulteriormente, y con las cuales ni siquiera podría aplicarse ya al estado sutil todo entero. En lo que respecta a la psicología de los occidentales modernos, no concierne más que a una parte muy restringida de la individualidad humana, esa donde la mente se encuentra en relación inmediata con la modalidad corporal, y, dados los métodos que emplea, es incapaz de ir más lejos. En todo caso, el objeto mismo que se propone, y que es exclusivamente el estudio de los fenómenos mentales, la limita estrictamente al dominio de la individualidad, de suerte que el estado del que se trata ahora escapa necesariamente a sus investigaciones, y se podría decir incluso que le es doblemente inaccesible, primero porque está más allá de la mente o del pensamiento discursivo y diferenciado, y después porque está igualmente más allá de todo fenómeno cualquiera que sea, es decir, de toda manifestación formal. Este estado de indiferenciación, en el que todo el conocimiento, comprendido el de los demás estados, está centralizado sintéticamente en la unidad esencial y fundamental del ser, es el estado no manifestado o no desarrollado, abyakta, principio y causa, karana,
de toda la manifestación, y a partir del cual ésta se desarrolla en la multiplicidad de sus diversos estados, y más particularmente, en lo que concierne al ser humano, en sus estados sutil y grosero. Este estado no manifestado, concebido como raíz de lo manifestado, yakta, que no es más que su efecto, karya, se identifica bajo esta relación a mula prakriti, la naturaleza primordial, pero, en realidad, es a la vez purusa y prakriti, puesto que contiene a ambos en su indiferenciación misma, ya que es causa en el sentido total de esta palabra, es decir, a la vez causa eficiente y causa material, para servirnos de la terminología ordinaria, a la que preferimos con mucho las expresiones de causa esencial y causa substancial, puesto que es en efecto a la esencia y a la substancia, definidas como lo hemos hecho precedentemente, a lo que se refieren respectivamente estos dos aspectos complementarios de la causalidad. Si Atma, en este tercer estado, está así más allá de la distinción de Purusa y de Prakriti, o de los dos polos de la manifestación, es porque ya no está en la existencia condicionada, sino más bien en el grado del ser puro. Sin embargo, aquí debemos comprender además a Purusa y Prakriti, que son también no manifestados, e incluso, en un sentido, como lo veremos dentro de un momento, los estados de manifestación informales, que ya hemos debido vincular a lo universal, puesto que son verdaderamente estados supraindividuales del ser, y por lo demás, recordémoslo aquí también, todos los estados manifestados están contenidos, en principio y sintéticamente, en el ser no manifestado. En este estado, los diferentes objetos de la manifestación, incluso los de la manifestación individual, tanto externos como internos, no son destruidos, sino que subsisten en modo principial, puesto que están unificados por eso mismo de que ya no son concebidos bajo el aspecto secundario y contingente de la distinción, vuelven a encontrarse necesariamente entre las posibilidades del sí mismo, y éste permanece consciente por sí mismo de todas estas posibilidades, consideradas no distintivamente en el conocimiento integral, desde que es consciente de su propia permanencia en el eterno presente. Si ello fuera de otro modo, y si los objetos de la manifestación no subsistieran así principalmente, suposición que, por lo demás, es imposible en sí misma, ya que estos objetos no serían entonces más que una pura nada, que no podría existir de ninguna manera, ni siquiera en modo ilusorio, no podría haber ningún retorno del estado de sueño profundo a los estados de sueño y de vigilia, puesto que toda manifestación formal sería irremediablemente destruida para el ser desde que ha entrado en el sueño profundo. Ahora bien, antes al contrario, un tal retorno es siempre posible, y se produce efectivamente, al menos para el ser que no está actualmente liberado, es decir, definitivamente libre de las condiciones de la existencia individual. El término chit debe entenderse, no como se entendía precedentemente su derivado chita, en el sentido restringido del pensamiento individual y formal, puesto que esta determinación restrictiva, que implica una modificación por reflexión, está marcada en el derivado por el sufijo ta, que es la terminación del participio pasivo, sino más bien en el sentido universal, como la conciencia total del sí mismo considerada en su relación con su único objeto, el cual es Ananda o la beatitud. Este objeto, aunque constituye entonces de alguna manera la envoltura del sí mismo, Ananda Maya cosa, así como lo hemos explicado más atrás, es idéntico al sujeto mismo, que es Sato el ser puro, y no es verdaderamente distinto de él, puesto que no puede serlo en efecto ahí donde ya no hay ninguna distinción real. Así estos tres, Sat, Chit y Ananda, generalmente reunidos en Satchidananda, no son absolutamente más que un único y mismo ser, y este uno es Atma, considerado fuera y más allá de todas las condiciones particulares que determinan cada uno de sus diversos estados de manifestación. En este estado, que también se designa a veces bajo el nombre de samprasada o serenidad, la luz inteligible es aprehendida directamente, lo que constituye la intuición intelectual, y no ya por reflexión a través de la mente, manas, como en los estados individuales. Hemos aplicado precedentemente esta expresión de intuición intelectual a buddhi, facultad de conocimiento suprarracional y supraindividual, aunque ya manifestada. Así pues, bajo esta relación, es menester incluir de una cierta manera a buddhi en el estado de prajna, que comprenderá así todo lo que está más allá de la existencia individual. Vamos a considerar entonces en el ser un nuevo ternario que está constituido por purusa, prakriti y buddhi, es decir, por los dos polos de la manifestación, esencia y substancia,
y por la primera producción de Prakriti bajo la influencia de Purusa, producción que es la manifestación informal. Es menester agregar, por lo demás, que este ternario no representa más que lo que se podría llamar la exterioridad del ser, y que así no coincide en modo alguno con el otro ternario principal que acabamos de considerar, y que se refiere verdaderamente a su interioridad, sino que sería más bien como una primera particularización suya en modo distintivo. No hay que decir que, al hablar aquí de exterior y de interior, no empleamos más que un lenguaje puramente analógico, basado sobre un simbolismo espacial, y que no podría aplicarse literalmente al ser puro. Por otra parte, el ternario de Satchidananda, que es coextensivo al ser, se traduce también, en el orden de la manifestación informal, por el que se distingue en Buddhi, y del cual ya hemos hablado. El Matsya Purana, que citábamos entonces, declara que, en lo universal, Mahat, o Buddhi, es Ishvara, y Prajna es también Ishvara, al cual pertenece propiamente el Karanasarira. Se puede decir todavía que la Trimurti o triple manifestación es sólo la exterioridad de Ishvara, en sí mismo. Este es independiente de toda manifestación, de la cual él es el principio, puesto que es el ser mismo, y todo lo que se dice de Ishvara, tanto en sí mismo como en relación a la manifestación, puede decirse igualmente de Prajna que se le identifica. Así, fuera del punto de vista especial de la manifestación y de los diversos estados condicionados que dependen de él en esta manifestación, el intelecto no es diferente de Atma, ya que éste debe considerarse como conociéndose a sí mismo por sí mismo, puesto que entonces ya no hay ninguna realidad que sea verdaderamente distinta de él, puesto que todo está comprendido en sus propias posibilidades, y es en este conocimiento de sí mismo donde reside propiamente la beatitud. Prajna, es el Señor, Ishvara, de todo, Sarva, palabra que implica aquí, en su extensión universal, el conjunto de los tres mundos, es decir, de todos los estados de manifestación comprendidos sintéticamente en su principio. Él es omnisciente, ya que todo está presente a él en el conocimiento integral, y él conoce directamente todos los efectos en la causa principal total, la cual no es de ninguna manera distinta de él. Él es el ordenador interno, Antaryami, que, residiendo en el centro mismo del ser, rige y controla todas las facultades que corresponden a sus diversos estados, aunque él mismo permanece no actuante en la plenitud de su actividad principal. Él es la fuente, Yoni, matriz o raíz primordial, al mismo tiempo que principio o causa primera, de todo, lo que existe bajo cualquier modo que sea. Él es el origen, Prabhava, por su expansión en la multitud indefinida de sus posibilidades, y el fin, Apyaya, por su repliegue en la unidad de sí mismo, de la universalidad de los seres, siendo sí mismo el ser universal. Capítulo 15. El estado incondicionado de Atma. Vigilia, sueño, sueño profundo, y lo que está más allá. Tales son los cuatro estados de Atma. El más grande, Mahatara, es el cuarto, Turiya. En los tres primeros, Brahma reside con uno de sus pies, tiene 3 pies en el último. Así, las proporciones establecidas precedentemente desde un cierto punto de vista, se encuentran invertidas desde otro punto de vista. De los 4 pies, padas, de Atma, los 3 Primros, en cuanto a la distinción de los estados, no son más que uno en cuanto a la importancia metafísica, y el último es 3 por sí mismo solo bajo la misma relación. Si Brahma no fuera sin partes, Akanda, se podría decir que solo un cuarto de él está en el ser, comprendido ahí todo lo que depende de él, es decir, la manifestación universal de la que él es el principio, mientras que sus otros 3 cuartos están más allá del ser. Estos 3 cuartos pueden considerarse de la manera siguiente: indicador ordinal masculino, la totalidad de las posibilidades de manifestación en tanto que no se manifiestan, y por consiguiente en el estado absolutamente permanente e incondicionado, como todo lo que es del cuarto, en tanto que se manifiestan, pertenecen a los 2 primeros estados, en tanto que manifestables, al tercero, principal en relación a estos, indicador ordinal masculino, la totalidad de las posibilidades de no manifestación, de las que no hablamos en plural más que por analogía, ya que están evidentemente más allá de la multiplicidad, e incluso más allá de la unidad, indicador ordinal masculino, finalmente, el principio supremo de unas y de las otras, que es la posibilidad universal, total, infinita y absoluta. Los sabios piensan que el cuarto, Chaturta,
que no es conocedor ni de los objetos internos ni de los objetos externos, de una manera distintiva y analítica, ni a la vez de los unos y de los otros, considerados sintéticamente y en principio. Y que no es, siquiera, un conjunto sintético de conocimiento integral, puesto que no es ni conocedor ni no conocedor, es invisible, adrista, e igualmente no perceptible por ninguna facultad cualquiera que sea, no actuante, avyavahārya, en su inmutable identidad, incomprensible, agraya, puesto que comprende todo, indefinible, alaksana, puesto que es sin ningún límite, impensable, achintya, puesto que no puede ser revestido de ninguna forma, indescriptible, abhyapadesya, puesto que no puede ser calificado por ninguna atribución o determinación particular, la única esencia fundamental, pratyayasara, del sí mismo, alma, presente en todos los estados, sin ningún rastro de desarrollo de la manifestación, prapanchaupasama, y por consiguiente absoluta y totalmente libre de las condiciones especiales de cualquier modo de existencia que sea, plenitud de la paz y de la beatitud, sin dualidad, él es Atma, él mismo, fuera e independientemente de toda condición, así, debe ser conocido. Se observará que todo lo que concierne a este estado incondicionado de Atma se expresa bajo una forma negativa, y es fácil comprender que ello sea así, ya que, en el lenguaje, toda afirmación directa es forzosamente una afirmación particular y determinada, la afirmación de algo que excluye otra cosa, y que limita así aquello de lo que se puede afirmar. Toda determinación es una limitación, y por tanto una negación, por consiguiente, es la negación de una determinación lo que es una verdadera afirmación, y los términos de apariencia negativa que encontramos aquí, son, en su sentido real, eminentemente afirmativos. Por lo demás, la palabra infinito, cuya forma es los sabios piensan que el cuarto, chaturta, que no es conocedor ni de los objetos internos ni de los objetos externos, de una manera distintiva y analítica, ni a la vez de los unos y de los otros, considerados sintéticamente y en principio, y que no es, siquiera, un conjunto sintético de conocimiento integral, puesto que no es ni conocedor ni no conocedor, es invisible, adrista, e igualmente no perceptible por ninguna facultad cualquiera que sea, no actuante, avyavahārya, en su inmutable identidad, incomprensible, agraya, puesto que comprende todo, indefinible, alaksana, puesto que es sin ningún límite, impensable, achintya, puesto que no puede ser revestido de ninguna forma, indescriptible, abhyapadesya, puesto que no puede ser calificado por ninguna atribución o determinación particular, la única esencia fundamental, pratyayasara, del sí mismo, alma, presente en todos los estados. Sin ningún rastro de desarrollo de la manifestación, prapanchaupasama, y por consiguiente absoluta y totalmente libre de las condiciones especiales de cualquier modo de existencia que sea, plenitud de la paz y de la beatitud, sin dualidad, él es Atma, él mismo, fuera e independientemente de toda condición, así, debe ser conocido. Se observará que todo lo que concierne a este estado incondicionado de Atma se expresa bajo una forma negativa, y es fácil comprender que ello sea así, ya que, en el lenguaje, toda afirmación directa es forzosamente una afirmación particular y determinada, la afirmación de algo que excluye otra cosa, y que limita así aquello de lo que se puede afirmar. Toda determinación es una limitación, y por tanto una negación, por consiguiente, es la negación de una determinación lo que es una verdadera afirmación, y los términos de apariencia negativa que encontramos aquí, son, en su sentido real, eminentemente afirmativos. Por lo demás, la palabra infinito, cuya forma es semejante, expresa la negación de todo límite, de suerte que equivale a la afirmación total y absoluta, que comprende o envuelve todas las afirmaciones particulares, pero que no es ninguna de estas a exclusión de las demás, precisamente porque las implica a todas igualmente y no distintivamente, y es así como la posibilidad universal comprende absolutamente todas las posibilidades. Todo lo que puede expresarse bajo la forma afirmativa está encerrado necesariamente en el dominio del ser, puesto que él mismo es la primera afirmación o la primera determinación, aquella de la que proceden todas las demás, del mismo modo que la unidad es el primero de los números y que estos se derivan todos de ella. Pero aquí, estamos en la no dualidad, y ya no en la unidad, o, en otros términos, estamos más allá del ser, por eso mismo de que estamos más allá de toda determinación, incluso principial. Así pues, en sí mismo,
Atma no es ni manifestado, Vyakta, ni no manifestado, Avyakta, al menos si se considera lo no manifestado solamente como el principio inmediato de lo manifestado, lo que se refiere al estado de prajna, sino que él es a la vez el principio de lo manifestado y de lo no manifestado, aunque este principio supremo pueda decirse, por lo demás, también no manifestado en un sentido superior, aunque no sea más que para afirmar con ello su inmutabilidad absoluta y la imposibilidad de caracterizarle por ninguna atribución positiva. A él, al supremo Brahma, al que Atma incondicionado es idéntico, el ojo no le alcanza, ni la palabra, ni la mente, nosotros no le reconocemos como comprensible por otro que él mismo, y es por lo que no sabemos cómo enseñar su naturaleza, por una descripción cualquiera. Es superior a lo que es conocido, distintivamente, o al universo manifestado, y está incluso más allá de lo que no es conocido, distintivamente, o del universo no manifestado, uno con el ser puro, tal es la enseñanza que hemos recibido de los sabios de antaño. Se debe considerar que lo que no es manifestado por la palabra, ni por ninguna otra cosa, sino eso por lo que la palabra es manifestada, así como todas las cosas, es Brahma, en su infinitud, y no lo que es considerado, en tanto que objeto de meditación, como esto, un ser individual o un mundo manifestado, según que el punto de vista se refiera al microcosmo o al macrocosmo, o eso, Ishvara o el ser universal mismo, fuera de toda individualización y de toda manifestación. Sankaracharya agrega a este pasaje el comentario siguiente: un discípulo que ha seguido atentamente la exposición de la naturaleza de Brahma debe ser llevado a pensar que conoce perfectamente a Brahma, al menos teóricamente, pero, a pesar de las razones aparentes que puede tener para pensar así, por eso no es menos una opinión errónea. En efecto, la significación bien establecida de todos los textos concernientes al Vedanta es que el sí mismo de todo ser que posee el conocimiento es idéntico a Brahma, puesto que, por este conocimiento mismo, se realiza la identidad suprema. Ahora bien, de toda cosa que es susceptible de devenir un objeto de conocimiento, es posible un conocimiento distinto y definido, pero ello no es así para lo que no puede devenir un tal objeto. Eso es Brahma, ya que él es el conocedor total. Y el conocedor puede conocer las demás cosas, puesto que las encierra a todas en su infinita comprensión, que es idéntica a la posibilidad universal, pero no hacerse a sí mismo el objeto de su propio conocimiento, ya que, en su identidad que no resulta de ninguna identificación, no se puede hacer siquiera, como en la condición de prajna, la distinción principal de un sujeto y de un objeto que son sin embargo el mismo, y ya que no puede dejar de ser sí mismo omniconocedor, para devenir omniconocido, lo que sería otro sí mismo, de la misma manera que el fuego puede quemar otras cosas, pero no quemarse a sí mismo, puesto que su naturaleza esencial es indivisible, como, análogicamente, Brahma es sin dualidad. Por otra parte, no puede decirse tampoco que Brahma pueda ser un objeto de conocimiento para otro que sí mismo, ya que, fuera de él, no hay nada que sea conocedor, puesto que todo conocimiento, incluso relativo, no es más que una participación del conocimiento absoluto y supremo. Por eso es por lo que se dice en la continuación del texto: si piensas que conoces bien a Brahma, lo que conoces de su naturaleza es en realidad poco. Por esta razón, Brahma debe ser considerado aún más atentamente por ti. La respuesta es esta: yo no pienso que le conozco, con eso quiero decir que no le conozco bien, de una manera distinta, como conocería un objeto susceptible de ser descrito o definido, y sin embargo le conozco, según la enseñanza que he recibido concerniente a su naturaleza. Quien quiera de entre nosotros que comprende estas palabras, en su verdadera significación, yo no le conozco, y sin embargo le conozco, ese le conoce en verdad. Para el que piensa que Brahma es no comprendido, por una facultad cualquiera, Brahma es comprendido, ya que, por el conocimiento de Brahma, ese ha devenido real y efectivamente idéntico a Brahma mismo, pero el que piensa que Brahma es comprendido, por alguna facultad sensible o mental, no le conoce. Brahma, en sí mismo, en su incomunicable esencia, es desconocido para aquellos que le conocen, a la manera de un objeto cualquiera de conocimiento, ya sea un ser particular o el ser universal, y es conocido para aquellos que no le conocen, como esto eso,